Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a tomar los textos correspondientes al lunes 30 de junio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de El Norte, en el sector de Mirandela. Sean todos bienvenidos a los que están en la sala. Como les decía en días anteriores, es muy importante su presencia en la sala porque son ustedes los que hacen la diferencia. Podría haber otra persona o una única persona que hiciera la liturgia, pero el aporte de ustedes hace diferente esta liturgia, porque lo reciben según lo que están sintiendo ustedes y lo que están recibiendo y escuchando ustedes. Entonces, bienvenidos los que están en la sala, bienvenidos todos los que nos ayudan a compartir este video a través de las distintas redes, y la invitación para que nos sigan dando ese cariñito de compartirlo más. De pronto habrá personas a las que no le ha llegado. Piense, revise si de pronto dentro de sus contactos no le está llegando a algún grupo de personas y envíelo ahí. También el cariñito de darle like, de suscribirse a los canales de YouTube, el de la comunidad o el mío. Y el otro cariñito al final que les decimos que si alguno puede, tiene y quiere apoyar esta obra económicamente, pues a través del NECI que al final damos, lo puede hacer. Así es que muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Olguita, vamos con oración. Muy buenos días, Norma. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos los hermanitos de esta comunidad Fuentes de Misericordia que están en sala y a todos aquellos que de alguna u otra manera el Señor tocará sus corazones cuando nos encuentren por las redes sociales y puedan compartir esta palabra. Hoy le damos gracias a Papito Dios. Iniciamos esta semana en el nombre de Él, como siempre, intercediendo especialmente por nuestro país, recordando que nuevamente hemos renovado esos votos de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, que sea Él el que reine en los corazones de todos y cada uno de nosotros. Iniciamos entonces pidiendo la presencia de Él, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te queremos dar gracias infinitas, mi amado Rey, por lo misericordioso, por lo bondadoso, Señor, y por lo amoroso que eres tú con todos y cada uno de nosotros, mi amado Rey. Hoy yo te entrego, Señor, a todos los nuestros, nuestra familia de sangre y nuestra familia de esa sangre espiritual en Cristo Jesús, que es nuestra comunidad, y todos nuestros hermanitos en la Iglesia Católica y todos aquellos que creemos en ti, mi amado Rey. Te coloco en tus manos a todos y cada uno de ellos, Señor, y también a todos nuestros compatriotas, nuestro país entero, Señor, el mundo entero, Padre amado. Hoy más que nunca clamamos tu misericordia, mi amado Rey, y nos ponemos en tus preciosas manos. Que sea este alimento tuyo, Señor, el que nos ayude para fortalecernos, Señor, para entender, para abrir nuestros ojitos espirituales, nuestros oídos, Señor, escuchar tu palabra, Señor, atender a tu llamado, Señor amado, y seguir tu voluntad. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar las lecturas que el Señor tiene para hoy. Lectura del libro de Génesis. Los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré, miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor pensó, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso, y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, y así cumplirá el Señor a Abraham lo que le ha prometido. El Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor.
Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable, lejos de ti. ¿El juez de todo el mundo lo hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me ha atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran 30, él respondió: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, y si encuentran solo 20, respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, y si se encuentran 10, contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, ilumínanos. Ven Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Toca nuestras mentes, toca nuestros corazones. Y es que tu palabra caiga como sobre este terreno fértil que deben ser nuestros corazones y nuestras vidas para que produzcamos ese fruto en abundancia, Señor, que tú tienes para todos y cada uno de nosotros.
Nos permitimos entonces este espacio de tiempo para hacer esta palabra vida y permitir que se convierta en ese testimonio presente a través de todos y cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanitos, entonces, a medida que cada uno sienta que el Señor inquieta su corazón, puede ir pidiendo la palabra, participar y compartir. María Ruth, muy buenos días, bienvenida. Adelante, Señor le bendiga. Gracias, mi Olguita Bella. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Bueno, ayer en las lecturas del domingo me llamaba mucho la atención cómo Jesús les preguntaba a los apóstoles, ¿quién dice que ustedes que soy yo? Simón Pedro le contesta, tú eres el Hijo de Dios, que ha sido enviado. Bueno, lo reconoce como el Dios, como el soberano, como el único. Y también le decían en la primera lectura que se colocara que cuando lo sacó de la cárcel el ángel, colócate las sandalias, ponte el cinturón. Y yo decía, ayer es el envío, o sea, usted todavía, o sea, nosotros estamos en las situaciones que estemos y el Señor de ahí nos rescata y luego nos envía. Y yo veía ayer misión en eso, porque las sandalias pues es calzarse el cinturón de la verdad, llevar la palabra del Señor, las sandalias pues el camino, ¿no? El camino de la misión. Y hoy el Señor dice, sígueme y de verdad que cuando el Señor también dice que no tiene dónde recostar la cabeza, que las zorras que no tienen madrigueras, y yo decía aquí, si el Señor siendo Dios, que es rico y tiene todo, y nos dice esto acá, yo creo que es para que entendamos, para que yo entienda, que debemos dejar todas las cosas que nos atan para poder nosotros cumplir ese propósito, de ese envío, de ese llamamiento del Señor. Entonces, no es que no tengamos nada, sino que nosotros lo que nos impide cumplir la misión, seguir a Jesús, que no se nos convierta pues como en esa traba que nosotros siempre colocamos para poder ir y llevar la palabra del Señor, pues ese es el propósito del Señor que nos envía. A veces nosotros o a veces cada uno, yo por lo menos, para cuando nosotros nos llaman al servicio, pues a veces colocamos, siempre María Nancy siempre lo dice, ¿no? Que las trabas que colocamos. Y yo creo que aquí para ser seguidores del Señor hay que tomar de verdad una decisión definitiva. Y es seguirlo sin reservas, es seguirlo con ese amor, ya que lo conocemos, ya que sabemos que es el Hijo de Dios, que vino para darnos vida, para salvarnos, que tomemos la decisión de verdad y que sea nuestra prioridad, que prioricemos en medio de todas las circunstancias y situaciones el tiempo, los recursos, como lo dice Norman a veces, si no podemos ir a misión, pues que podamos ofrendar para que alguien vaya y lleve la palabra. Entonces yo creo que son decisiones que no son del momento, sino que en realidad que sea un compromiso continuo de comunidad de cada uno de nosotros, vivir conforme a ese llamado que el Señor hace para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, un gran abrazo. Amén, así es estar atento, el Señor sigue llamando cada día. Y nosotros a veces hacemos oídos sordos. Pero bueno, menos mal que la misericordia de Él es eterna y no se cansa, pero también todo tiene su límite y es bueno escuchar. ¿Quién más quiere compartir?
Muy buenos días. Muy buenos días, María Nancy, Dios le bendiga. Adelante. Bueno, siguiendo por la línea de que habló Ruquita, yo digo sí, es ese envío que ya el Señor nos lo ha recordado mucho, que nos ha elegido, que se ha fijado en nosotros, ha puesto su mirada en nosotros, confía en nosotros, nos forma, nos respalda, nos recuerda que no nos quedemos en una sola orilla, que vayamos, que rememos mar adentro, que vayamos a otras orillas, que son muchos más los que necesitan su mensaje de amor, ese encuentro con Él, Él quiere recibirnos a todos en su corazón, Él quiere, a todos nos tiene, pero quiere que todos queramos estar ahí. Sí, es ese envío, es ese mirar cómo nosotros también somos instrumentos de salvación para otros, porque nos ha elegido así de sencillo, simplemente, no por perfectos, ¿sí? No por formados, ni que catedráticos, no, simplemente nos ha elegido y vayamos a la otra orilla. Si nos recuerda todo lo que dijo Paquita, no es no tener, pero no es depender de ello, no es que lo que tengamos se vuelva nuestro rey, no, nuestro tesoro de corazón, no, es precisamente como también en la primera lectura, que eso que tengamos material sirva para otros y que nuestra oración sea para todos, como por ejemplo la oración de Abraham aquí en la primera lectura, que le seguía diciendo al Señor y apelando por todo un pueblo, apelando, diciendo, Dios tiene un propósito, Dios tiene una voluntad, pero yo creo con nuestras oraciones y la intención y el amor de nuestro corazón, podemos apelar a esa voluntad de Dios y no cede. Yo sé porque Dios conoce nuestro corazón y Dios quiere que todos, absolutamente todos, nos salvemos. Porque el Señor es compasivo y misericordioso y es lento a la cólera y con clemencia. Y quiere que todos nos salvemos, incluso, y repite con otro término, por medio de nosotros también como instrumentos de ese amor de Él. Gracias. Gracias, Nancy. Así es. Es en ese perseverar. ¿Qué otro hermanito o hermanita quiere compartir? No veo más manitos levantadas. Bueno, siguiendo en la misma línea que trae María Nancy, que trae Ruth. Hoy el Evangelio y la palabra de verdad que son más claros y el Señor sigue insistiendo y persistiendo en dos cositas. Uno, esa compasión, ese amor inmenso, esa misericordia que tiene para todos y cada uno de nosotros, pero también en esa firmeza que debemos tener para con Él en el seguimiento, en esa decisión que debemos tomar. En el Santo Evangelio es claro, decidir seguirlo a Él no es fácil, pero tampoco imposible porque Él es el que nos da la fuerza y Él es el que nos sostiene y Él es el que está ahí para acompañarnos. Es tan así que por eso dice que cada quien, que los muertos entierren a sus muertos, que Él no, de pronto no ofrece ni siquiera porque Él no tiene el lugar donde vivir. Es ese mirar que estando con Él estamos dispuestos, como lo decía Nancy, a estar calzados todo el tiempo con esas sandalias del cerrepiso. Esa es invitación a dar esa milla de más, en ese reconocimiento de nuestros dones que hemos hecho durante todo este tiempo. El Señor nos invita ya a dar esa milla de más con muchísimo amor. A aparejar nuestros tiempos. El Señor no nos pide que abandonemos a los nuestros. El Señor no nos pide que abandonemos nuestro trabajo. El Señor no nos pide que dejemos todo, sino que de alguna manera Él nos va ayudando a aparejar si nosotros nos vamos organizando en nuestros tiempos y que prioricemos, que le demos ese primer lugar a Él. Dándole ese primer lugar a Él. Él lo dice en su palabra, ocúpate de lo mío que yo me ocuparé, de lo tuyo, de los tuyos, de tus intereses, de todo lo que hay en tu corazón. Es esa invitación a ver qué tanto tiempo dedicamos a Él,
a su servicio, a hacer esos, siempre hemos dicho, esos canales de bendición para los demás, a llevar su palabra desde donde Él nos coloque. Tenemos muchísimos ejemplos de muchos santos, de muchas personas que aún postrados en su cama lograron fundar comunidades, lograron servir, lograron evangelizar. Más nosotros, que de alguna manera estamos sanos, que de alguna manera tenemos todo, claro, con dificultades, pero mientras respiremos, mientras nos podamos mover, mientras haya un hálito de vida en nosotros, nuestro propósito y nuestra invitación, la invitación que nos hace el Señor hoy es a eso, a seguir caminando en Él, a seguir dedicándole tiempo a Él, pero ese dedicarle tiempo a Él es dedicárselo a los hermanitos, porque Él está en cada uno de nuestros hermanitos, en cada uno de nuestros semejantes, en cada situación, en cada necesidad que se presenta y en la manera en que nosotros podamos servir. Esa es la tarea que Él nos coloca. En esa primera lectura, en este Abraham que uno pensaría que es demasiado incisivo, demasiado exigente con el Señor porque va intercediendo por esta Sodoma y esta Gomorra que el Señor quiere destruir a causa de todo su pecado y de su maldad. Sin embargo, Abraham es consciente y él dice, de pronto deben haber justos acá. Y vemos aquí como él dice, Señor, si hay 50 y después se arrepiente, no, si hay 40, si hay 30, y sigue insistiendo para que el Señor no castigue a este pueblo. Eso es otra de las invitaciones, a que nosotros intercedamos. A veces somos muy dados a solo interceder y pedir por nuestras necesidades personales. Pero aquí la tarea es que hay que interceder por todos, por todo aquel que sufre, por todo aquel que necesita, a tiempo, a destiempo. Ser insistentes y persistentes como lo fue Abraham, porque el Señor nos escucha, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor escucha el clamor de su pueblo. Hoy la invitación es a mirar cuánto tiempo yo dedico de mi oración personal, de mi oración diaria, a esa intercesión por los demás, a salir de mí para interceder por el otro, a no pensar solo en mí, en ese círculo y en los míos, sino en todos aquellos que quizás necesitan esa palabra de aliento, que quizás necesitan que el Señor los toque, que el Señor los reconforte y que están pasando por situaciones muchísimo más difíciles que las nuestras. Que seamos como este Abraham, que persistimos, que doblemos rodilla a diario, no solo por nosotros, sino por los demás, entendiendo que el Señor siempre nos escucha, entendiendo que como lo dice aquí el Salmo, el Señor no es un juez vengativo, el Señor es justo y en su justa medida le da a cada uno lo que necesita y perdona todo, también nuestro mal proceder. Y si nosotros insistimos y persistimos, Él hace la obra, hace el milagro. Dice aquí, Él perdona todas nuestras culpas, todas tus enfermedades y nos rescata y nos calma de esa gracia, de esa ternura, de esa paz, porque Él es compasivo y misericordioso. Como decía María Nancy, es lento a la ira y muy pronto al amor, a la clemencia. Recordando eso, teniendo de presente hoy, el Señor nos está invitando a esas dos situaciones, a ponernos la camiseta, como lo decía Pablo, que él ya va terminando su carrera ayer en la palabra de ayer, que va terminando esa carrera victoriosa, a tener ese celo por el Evangelio, como lo tuvo él en ese caminar, en ese ir a tiempo, a destiempo, saliendo de nuestras zonas de confort, sin abandonar a los nuestros, claro que sí, porque son la primera obligación que tenemos, pero teniendo claro que el Señor nos apareja, teniendo claro que el Señor no busca a los desocupados para trabajar, que el Señor busca a los que están más ocupados, pero que si nosotros le damos ese primer lugar, Él nos va a permitir atender a todos los frentes. Lo único que Él espera de nosotros en ese libro de albedrío que tenemos es que tomemos esa decisión con firmeza, que no nos dé miedo y que tratemos de hacer siempre, cada día, lo mejor, lo posible, que el Señor hace lo imposible para que nosotros continuemos dando esa milla de más con ese corazón generoso, con ese corazón misericordioso, en servir e interceder por todos y cada uno de los que
lo necesitan, no solamente por lo nuestro. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Norma nuevamente. Si no hay más, comparta, bienvenido. Gracias, Olguita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. ¿No hay más manos levantadas? No, señor. Ok. Ayer celebrábamos la fiesta de San Pablo y San Pedro, San Pedro y San Pablo. Y cómo el Señor los escogió, los eligió para un servicio. Para un servicio a cada uno según sus propias características, sus propios dones, sus propios carismas, su propio temperamento. Y yo pienso que de pronto durante esta semana vamos a estar tocando ese tema. En el Evangelio de hoy encontramos para mí una frase un poco lapidaria, un poco dura, fuerte. Deja que los muertos, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros nos apegamos, nosotros nos aferramos a las personas, nos apegamos al dinero, nos apegamos a la posición, nos apegamos al poder. Voy a decirlo en nuestros términos, en los términos más coloquiales posibles. Nosotros nos metemos el cuento, nos comemos el cuento. Y terminamos yéndonos de pronto por caminos equivocados. Exageramos la nota. ¿Cómo así exageramos la nota? Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que hoy hay personas que creen que son más buenas que Dios. Más buenas que Dios, más buenas que Dios. ¿Cómo así personas más buenas que Dios? Más buenas que eso que estoy diciendo es una aberración. Pero hay personas en el mundo que se creen más buenas que Dios. Y andan, por ejemplo, que es que se me fue el término, perdonando los pecados de los delincuentes. Supongamos un sicario, un asesino, una persona que haya hecho mucho daño durante la vida, haya matado muchas personas, haya violado muchas personas. Y llega por ahí un fulano, no sé, con ínfulas de Dios, con ínfulas de rey, con ínfulas de no sé qué. Y cree que tiene el derecho de ir perdonando a Raimundo y todo el mundo. Y entonces lo saca de la cárcel, les perdona todos sus delitos y hasta los premia. Eso es una aberración, eso es una exageración. En nuestras palabras podríamos decir, zapatero a tu zapato, tú haz lo que tienes que hacer, no te metas en lo que no tienes que hacer. Aquí en el Evangelio tenemos dos cosas, dos personas. Dice que en aquel tiempo, viendo a Jesús que lo rodeaba, mucha gente dio orden de cruzar a la otra orilla. Pero es que es Jesús, es Dios. Se le acercó un escriba y le dijo, maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Un escriba, alguien que conocía las letras, que conocía la palabra de Dios, que había estudiado la Biblia. Y Jesús le dice, espere tantico. Dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. O sea, usted no venga aquí pensando
que si me sigue va a tener o privilegios, o plata, o beneficios, o nada. O sea, es una invitación a total y absoluto desprendimiento. Aquí yo no le voy a dar, no venga para que yo le dé autoridad o para que yo lo avale o para que yo lo beneficie en algún aspecto. Tremendo, tremendo. Jesús lo para en primera. Aquí no venga a creer que porque usted es mi amigo, porque va a caminar conmigo, entonces pues se la echó ahora. ¿Sí? Ahora va a tener plata, ahora va a tener posición, ahora va a tener puestos, ahora va a tener curules, ahora va a tener... No, para nada. Lo frena de una vez y le dice, mire, yo no tengo absolutamente nada. Si me va a seguir con esa misma actitud, bacán, chévere, la berraquera. ¿Qué pasa con la mayoría de los creyentes? Muchos creyentes que siguen a Dios esperando que Dios les dé. Casi todo el mundo busca a Dios esperando un beneficio. Y a eso es a lo que se le llama comercio. Y la palabra comercio es muy fea, sinceramente es muy fea. Estoy hablando de sus orígenes. Estoy hablando de dónde viene la palabra comercio. Es muy fea. Pero la gente quiere comerciar con Dios. La gente quiere negociar con Dios. Ahorita voy para allá. Aguanten, todavía no voy para la primera lectura. Entonces, primero tenemos una persona que está pensando en los beneficios que va a adquirir si sigue al maestro. Entonces Jesús, que conoce el corazón de las personas, lo para y le dice, qué pena mi hermano, conmigo no. Aquí no venga tras de esos intereses. Hoy en día se volvió común eso, se volvió popular. Hoy en día pareciera que esa fuera la norma. Hoy en día la gente se vuelve político porque sabe cuánto va a sacar, cuánto va a ganar, cuánto va a robar. O alguien se vuelve policía porque sabe cuánto va a ganar, cuánto va a robar. O se vuelve agente de tránsito porque sabe cuánto va a robar, cuánto va a sacar, cuánto va a ganar. Y así sucesivamente. Llevando la trampa por delante, llevando el negocio por delante, llevando el comercio por delante. No estoy diciendo que todo el mundo, pero la gran mayoría se volvió popular porque algunos que están bien arriba lo hicieron. Les voy a dar un ejemplo y me disculpan el ejemplo que les voy a dar, pero bueno. Yo conocí un pueblito aquí cerca de Bogotá que se llama Junín, Cundinamarca. No voy a hablarme mal del pueblo de Junín, no para nada, ni de la gente de Junín. Pero a mí me comentaron que de ese pueblo habían salido como 180, casi 200 sacerdotes habían salido. Y yo dije, miércoles, tantos sacerdotes de un pueblo, de un solo pueblito, de un pueblito pequeñito. Y me quedé asombrado, me quedé aterrado. Pero obviamente pregunté, ¿qué pasó para que saliera tanto cura de ese pueblo? Yo me imaginaba que era que había habido una serie de sacerdotes muy misioneros, excelentes predicadores, instrumentos de Dios, mejor dicho, que habían convencido al pueblo y que habían llamado mucho a las vocaciones. Yo pensé eso. Yo pensé que la vía, el camino que la gente había tomado era el camino normal, el camino de la evangelización, el camino de la conversión, en fin. Resulta que no. Resulta que fue que en el colegio de ese pueblo existió un profesor por muchos años. Usted sabe que un sacerdote dura en una parroquia 5, 6, 7 años. Mientras que en ese colegio hubo un profesor que duró como 40 años, que le enseñaba a sus alumnos, a sus estudiantes, que se hicieran curas, porque eso era muy buen negocio. Chele cabeza. Hay un refrán que dice por ahí que tiene más plata que un cura con 2 parroquias. Entonces, ¿por qué salió tanta gente para el seminario, para el sacerdocio de ese pueblo? ¿Por vocación? ¿Por llamado de Dios? No, por interés.
por puro y físico y craso interés. Para nada estoy diciendo yo que nuestros sacerdotes sean interesados. Bendito y alabado sea Dios, que la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, buscaron el sacerdocio por llamado de Dios, por vocación. Entonces, este escriba no está buscando a Dios por vocación, este escriba está buscando a Dios por interés. Y luego dice, otro que era de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre y a mi madre. Y entonces Jesús le dice, mijo, si usted me quiere seguir, tiene que organizar sus prioridades. Está bien que me quiera seguir, es muy bonito su deseo, su vocación. Este sí tenía vocación. Pero le dice, pero no solamente tiene que haber desinterés, tiene que haber orden, tiene que haber prioridades. Y en el caso de las prioridades, el primero tengo que ser yo. Yo les he enseñado a ustedes cómo son las prioridades, cuáles son las prioridades. Cuando pongo mi mano así, ustedes ya me entienden a qué me estoy refiriendo. La mayoría de los hermanos de la comunidad, los que no me conocen de pronto no entenderán. El dedito gordito señala hacia el cielo, hacia Dios. Significa primero ¿quién? Dios por sobre todas las cosas. Y a partir de ahí tenemos un orden. Después de Dios, Familia. familia. Después de la familia, el trabajo. El trabajo, Después del trabajo, comunidad, la religión, la iglesia, la comunidad. Y por último, servicio. el servicio a los demás. Ese es un orden de prioridades. Y tiene lógica. Tiene lógica. No es primero la familia. No es primero el trabajo. No es primero la religión. No es primero el servicio. Es primero Dios. Y bueno, ahí podrían ustedes seguir analizando y échenle cabeza que tiene su razón de ser. En este caso, Jesús necesitaba el servicio de este hermanito, de este discípulo. Pero este discípulo estaba preocupado por algún ser querido que se le había fallecido, se le había muerto. ¿En qué iba a cambiar? ¿En qué iba a cambiar la situación del muerto? El hecho de que el discípulo estuviera allá o no estuviera allá. En nada. No, nada, Norma, tal vez era para acompañar a la familia y todo eso. Muy bonito. Pero entonces su preocupación es que si usted está allá, su familia va a estar consolada, su familia va a estar en paz, su familia va a estar bien. No, tranquilo. No es porque usted esté allá, es porque yo, el Señor, esté allá con ellos. Yo ahorita lo necesito a usted aquí. Ya a nosotros nos cuesta entender eso. ¿Por qué? Porque manejamos nuestros criterios humanos. Entonces, el primero estaba aferrado a sus intereses y el segundo estaba aferrado a sus criterios humanos, a su manera de ver, a su manera de pensar, a su manera de creer. Es increíble, impresionante cómo el Señor, cómo Dios es celoso y reclama de alguna manera para sí el primer lugar siempre. A nosotros nos cuesta darle al Señor el primer lugar, sobre todo cuando prendemos el opinadero. Otra vez repito, sobre todo cuando prendemos el opinadero. Norman, pero es que yo opino. Norman, pero es que yo pienso. Norman, pero es que a mí me parece. Norman, pero es que yo creo. Y entonces se nos convertiría esto en una discusión de no terminar. Nos amanece aquí porque cada quien quiere dirigir, orientar, encauzar su relación con Dios, no a la manera de Dios, sino a la manera propia. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? ¿Qué pregunta nos lleva a sugerirnos? Nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y si ustedes retoman la liturgia de ayer domingo y la unimos con la de hoy, tal vez la cualidad de Pablo y la cualidad de Pedro, cada uno según sus propias características, como les dije, es precisamente que lograron desprenderse de sus intereses materiales, por un lado, o humanos,
Y por otro lado, fueron capaces de renunciar a sus propios criterios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quería. Fácil no es, para nada, no es fácil. Pero estos dos, Pablo y Pedro, Pedro y Pablo, fueron capaces de renunciar, de soltar, de desapegarse, de desprenderse. Eso fue lo que hicieron ellos. Lo valiente que hicieron ellos fue eso. Lo demás vino por añadidura. Lo demás se dio por añadidura. Ustedes y yo sabemos lo terco que era Pedro, lo necio que era Pedro, qué difícil era Pedro. Qué difícil era Pedro. Él le quería imponer su manera de ver a Jesús. No te dejes matar. Él quería defender a Jesús a capa y espada, literalmente, y le cortó la oreja a Malco. ¿Qué le tuvo que decir Jesús? Envaina tu espada, guarda tu espada. Así no es. Aquí la cosa no es de esa manera. Pedro era muy necio. Pedro era muy difícil. Sin embargo, logró vencerse, derrotarse, negarse a sí mismo. El que me quiera seguir, que se niegue, será el evangelio de mañana muy probablemente. El que me quiera seguir, que se niegue a sí mismo. Entonces, estos dos, y qué decir de Pablo, un fanático religioso, que él creía que la religión se tenía que vivir era a su manera, como él dijera, como la ley decía, como la historia decía, como los libros lo mandaba, como la letra lo mandaba, que tenía que ser así. Hasta el colmo de llegar a matar. Los dos hicieron algo, cosas parecidas. Porque por poquito y Pedro mata a Malco. O sea, que le cortó la oreja. Pero qué tal que le hubiera puesto la espada en toda la mitad de la cabecita. Se la hubiera abierto como una sandía, se la hubiera abierto como una calabaza. A lo mejor hasta el mismo Pedro tiró a matar, tiró a bajar. Sus criterios. Sus criterios. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Acaso no acompañó a la muerte de Esteban? San Esteban protomártir. Entonces los dos eran de carácter muy difícil y de temperamento muy difícil. Y lo heroico que hicieron fue renunciar a ellos. Renunciar. ¿Para qué? Para escuchar la voluntad de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No es qué es lo que yo quiero, no es como a mí me gusta, no es lo que a mí me parece. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú me pides? ¿Qué es lo que tú esperas de mí, Señor? ¿Qué? Dime, háblame, Señor. Entonces, ahí nos vamos a la primera lectura. Y en la primera lectura tenemos esa larga, extenuante y fastidiosa conversación de Abraham con el Señor. Los hombres se levantaron de junto a la encina de Mambré, miraron hacia Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. ¿De quién está hablando? De la Trinidad, ¿no? De la Trinidad Santísima. De esa teofanía que nos había regalado el sábado. El Señor pensó, ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Y Señor de la gloria, esa es la palabra clave. ¿Puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? No, no. Dios no le oculta su voluntad a sus siervos, a sus hijos. Es más, hay otra parte de la Biblia, no recuerdo en dónde está, que dice que Dios no hace nada sin antes mostrarlo por medio de sus siervos los profetas. Otra vez lo repito, que Dios no hace nada sin antes mostrarlo por medio de sus siervos los profetas. Es decir, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios va a hacer, lo revela. Esto que acabo de decir está en Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Lo que el Señor ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, lo muestra. Lo muestra de muchas maneras, pero lo muestra. Lo puede mostrar a través de su palabra, lo puede mostrar a través de su iglesia, lo puede mostrar a través del pueblo de Israel, que es el reloj de la historia de la salvación de Dios.
Lo puede mostrar a través de dones carismáticos como el don de sueños, el don de visión, el don de revelación, el don del conocimiento, de la palabra de sabiduría. Dios puede revelar a través de muchos medios, a través de muchas formas. No nos lo ha revelado, no nos ha revelado cosas extraordinarias a través de las apariciones de la Santísima Virgen María. No nos ha revelado cosas extraordinarias a través de las manifestaciones en la Santa Eucaristía. O sea, Dios puede mostrar y revelar y hablar y mostrar su voluntad de muchas maneras. Puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer. Abraham se convertirá en un pueblo grande y numeroso. Está hablando Dios, está pensando Dios. Y en él se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que mande a sus hijos a su casa y a sus sucesores que guarden el camino del Señor practicando la justicia y el derecho, o sea, la voluntad de Dios. Y así cumplirá el Señor a Abraham lo que ha prometido. El Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte, la oración. Ayer lo que decía Olguita, que se nos hablaba de la intercesión que hacía el pueblo por Pedro, que estaba en la cárcel. El pueblo orando, el pueblo intercediendo. Pero la pregunta es, ¿y cómo estamos orando? ¿Y cómo estamos intercediendo? Ya la semana pasada yo les hablaba algo de eso. El clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la acusación. Y si no, lo sabré. Dios habla como hombre para ver si nosotros le entendemos. Me parece muy bonito la forma en que habla Dios ahí, porque Dios está abajando, Dios se hace pequeño, Dios se hace sencillo. Voy a bajar, voy a ir a ver si realmente sus acciones responden a la acusación. Y si no, yo soy Dios. Yo lo sé todo, yo lo puedo saber todo. Yo no necesito consejeros, yo no necesito, dice Dios, que quien me abra los ojos, yo no necesito quien me dé explicaciones. No, yo no necesito de nada de eso. Ayer el Señor no necesitó de nadie para sacar a Pedro de la cárcel. Envió un ángel y el ángel lo sacó, punto. Escúcheme lo que le voy a decir, mi hermana, mi hermano. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Es usted de los que le quiere dar ayuditas a Dios? ¿Es usted de los que le quiere dar manitas a Dios? Porque como Dios no puede, porque como Dios no es capaz, porque como Dios es inútil, como Dios es bruto, como Dios no sabe, como Dios es ignorante, ¿es usted de los que le quiere dar manitas a Dios? Piénselo. Porque por ahí hay gente que anda diciendo que ayúdate, que yo te ayudaré. Por ahí hay gente creyendo que si Dios no es capaz, venga, yo le pego un empujoncito. En otras palabras, ¿es Dios tu Dios? Piénsalo. ¿Dios para ti es realmente Dios? ¿O crees que Dios es un títere, una marioneta que tú puedes mangonear según tu precaria voluntad? Suena fuerte, ¿no? Suena duro. ¿Pero ustedes no creen que así hemos tratado de manejar a Dios? Revisemos la historia. Pensemos en la historia de nuestras vidas. Pensemos en la historia de la humanidad. Pensemos en la historia de la iglesia, de las religiones, de las creencias, de la fe. ¿Ustedes no creen que muchas personas en nombre de Dios se han atrevido a hacer cosas bárbaras, terribles, malas, manipulando la voluntad de Dios, manoseando la voluntad de Dios? Dios me dijo, Dios me mandó, Dios me mostró, Dios me iluminó. Yo tengo un cuidado con esas personas que dicen que le atribuyen todo a Dios. Hay que tener cuidado, hay que ser cautos, pilas. Hay cosas que pueden venir de Dios, claro, totalmente. Pero hay cosas que también nosotros hacemos porque a nosotros se nos antoja la gana.
Y hay otras cosas que es el mismísimo diablito el que nos va guiando y nos va para que hagamos las cosas. Cuidado, cuidado. Entonces, Dios no necesita consejeros, Dios no necesita maestros, Dios no necesita sabiondos, Dios no necesita a nadie que le diga, porque Él lo puede, Él lo sabe todo. Recuerden ustedes, a ver. Es que no recuerdo en qué parte del Evangelio dice que Jesús lo sabía todo, sabía lo que la gente estaba pensando. No necesitaba que nadie lo instruyera, que nadie le dijera porque Él lo sabía. Y yo no creo que sea intuición, yo creo que más que ser intuición es sabiduría. Es Dios, es conocimiento. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, la Trinidad, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo, ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Y si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes, por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa. Abraham está tratando de convencer a Dios. Lejos de ti tal cosa. Matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti, el juez de todo el mundo, ¿no hará justicia? ¿Quién es más justo? ¿Abraham o Dios? ¿Quién es más santo? ¿Quién es más bueno? ¿Quién es más misericordioso? ¿Abraham o Dios? Mire que según el texto pareciera que Abraham le quisiera dar lecciones a Dios de misericordia. Abraham le tiene que recordar a Dios aquí que si es Dios tiene que ser bueno con los demás. Claro, es un texto y tiene una enseñanza para nosotros. No es que Abraham sea malo ni nada de eso. Simplemente nosotros tenemos que aprender a sacar lo bueno del texto. El Señor le contestó y ahí viene toda la pelea y la retahíla, que si son 45, que si son 40, que si son 30, que si son 20, que si son 10, que si son 5. Por aquí abajo el Señor respondió, en atención a los 20 no los destruiré. Abraham continuó, que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, si opino, si prendo el opinadero, si me da la pendejada, si me da la bobada otra vez. Y si se encuentran solo 10, contestó el Señor, en atención a los 10 no lo destruiré. Pregunta, ¿qué terminó pasando con Sodoma? Con Sodoma y con Gomorra. Terminó siendo destruida. Fue destruida. ¿Qué significa eso? Traducción. Que no habían justos, que no había nadie que mereciera el perdón, porque el Señor es misericordioso. Y necesitaba Dios toda esa retahíla de Abraham para saber si había o no había, cuántos había. No. La necedad del ser humano, la necedad. Discúlpeme la palabra más fuerte, la estupidez del ser humano. Y hoy vuelvo y digo, tenemos presidentes, tenemos políticos, tenemos ministros, tenemos congresistas y tenemos un montón de gente que se cree más buena que Dios. Más buena que Dios. Imagínense ustedes un sacerdote que se parara en el púlpito y dijera, hermanos, estoy cansado de confesar a la gente. Como yo sé que Dios es misericordioso, a partir de ahora todos sus pecados ya quedan perdonados, los grandes y los chiquitos, los terribles y los no tan terribles. ¿Se imagina que un sacerdote hiciera eso? Estaría abusando de su poder. Ayer el Señor le decía a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En Juan 20:23 dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Qué está diciendo el Señor? Pere, que eso no es así como, no es como peluqueando calvos. No. Así no es la cosa. Tiene que haber un proceso, tiene que haber unos requisitos, un camino.
Debe haber un arrepentimiento, debe haber un proceso de confesión, debe haber un propósito de enmienda, debe haber un resarcir los daños. Pero hoy en día la gente se cree que tiene más poder que Dios, más misericordia que Dios, que son más buenos, y entonces van despachando. Se repite lo de la película esa llamada Todopoderoso, si no estoy mal, en donde por un tiempo le dieron el permiso a un fulano por ahí de ser Dios. Comenzó a repartir dones y comenzó a repartir bendiciones y esto se volvió un caos terrible. Cuidado, cuidado. Vamos a interceder, vamos a orar por los demás, le vamos a pedir a Dios, pero nunca pensemos que vamos a ser más buenos que Dios. Segundo, tenemos que aprender a orar según la voluntad de Dios. Y para poder orar según la voluntad de Dios, para poder interceder según la voluntad de Dios, uno, tenemos que tener el conocimiento de la voluntad de Dios, el conocimiento de la palabra, y dos, tenemos que aprender a discernir la voluntad de Dios. El momento histórico, el contexto social, el contexto religioso. Hay que orar haciendo discernimiento de las cosas. Y no es para mandarle a Dios, no es para ordenarle a Dios, no es para decirles qué tienes que hacer. Mire, cuando nosotros oramos, hay algo muy bonito que sucede adentro de nosotros y es que el Espíritu Santo a uno le muestra. Ayer nos daban una noticia muy bonita, bendito y alabado sea Dios. Ania Belén salió de cuidados intensivos, bendito sea el Señor por eso. La hijita de Paola, y nos parece maravilloso eso. Desde el primer momento en que oramos por ella, por Ania Belén, yo no me acuerdo con quiénes estaba, pero yo les dije, siento paz en mi corazón. Yo sé que la niña se va a mejorar. Y oramos, Señor, gracias, porque tu manita está sobre la vida de Ania Belén. La lavamos con la sangre de Jesús. Estábamos intercediendo, pero estábamos intercediendo según la voluntad de Dios. No le estábamos diciendo, ay, Señor, por favor, sánala. Ay, Señor, pobrecita ella. Ay, mira la mamita cómo está sufriendo, Señor. No, yo no le estoy dando lecciones a Dios. Yo no le estoy mandando a Dios, ni le estoy diciendo a Dios qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene que hacer. Oramos según. Y dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de San Juan, si no estoy mal, dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Él nos lo concederá. Pero tenemos que aprender a discernir. Es bonito interceder. Interceda con sabiduría, interceda con entendimiento, interceda con conocimiento. No interceda a lo bruto, no interceda a lo burdo, no interceda porque sí, no interceda creyéndose usted más o mejor que Dios. Sí, claro que hay que interceder. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es compasivo y misericordioso, dice el Salmo. Sí, claro que lo sabemos. Precisamente porque lo sabemos, es por eso que intercedemos. Y yo les decía la semana pasada, y sobre todo hagámoslo como lo hacen los santos y los ángeles en el cielo, que lo dice en Apocalipsis. ¿Y qué dice en Apocalipsis? Que los 24 ancianos y la multitud de los santos y de los ángeles se postran y adoran al Cordero. Esa es la mejor manera de interceder. Y la copa del Señor se llena de las oraciones del pueblo de Dios, de las alabanzas y de la adoración del pueblo de Dios, y se rebosa en bendiciones sobre la humanidad. Usted quiere interceder. Usted puede elegir o intercede como Abraham, queriendo darle clases a Dios de bondad, o intercede como alguien del Nuevo Testamento, como alguien de hoy, con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de la voluntad de Dios, y intercede sabiendo que tenemos un Dios que nos ama, que es misericordioso y que sabe, sobre todo, que sabe lo que está haciendo. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanitos. Amén. Muchísimas gracias, Norma. Dios lo bendiga. Le damos gracias a Papito Dios, Señor, por este momento, por este regalo que nos hace a diario, por este compartir de su palabra, por todo lo que Él siempre hace para que nosotros le escuchemos y le llevemos nuestro corazón. Amadísimo Señor, cómo no alabarte, cómo no bendecirte y cómo no agradecerte, Señor, por este regalo hermoso que tú nos haces, mi amado Rey. Hoy te pedimos, Padre amado, que seas tú regalándonos tu Santo Espíritu, Señor, para que Él nos dé el conocimiento, Señor, la sabiduría, el entendimiento,
la fuerza y la firmeza para tomar esas decisiones radicales, que es el seguir tu palabra, es el servirte, Señor, y que también nos dé ese conocimiento para comprender cuáles son tus designios, amado Rey, y que nuestra oración personal, nuestra oración comunitaria, nuestra oración de intercesión sea siempre desde tu visión, siguiendo tu voluntad, Señor, porque los planes y proyectos que tú tienes para todos y cada uno de tus hijitos, Señor, son mucho mejores que los que cada uno desde nuestra humanidad sentimos y pensamos que deben ser, mi amado Rey. Hoy nos entregamos a ti, mi amado Señor, seguros y confiados en que tú, con tu Santo Espíritu, con la gracia de tu Espíritu Santo, sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros y nos vas regalando esas herramientas que hacen posible que nosotros continuemos ese caminar, ese querer servirte, ese querer seguirte, aún bajo las diferentes circunstancias que en esta vida se nos presentan. Mamita María, a ti te damos gracias también, mi bella Señora, porque tú eres ese ejemplo de seguir al Señor con firmeza, con radicalismo, abandonando todo, incluida tú, mi Reina Señora, para darlo todo por Él. Que a ejemplo tuyo seamos capaces de entender la misión que Él tiene para cada uno de nosotros y seguirle desde la voluntad de Él, bajo sus criterios y no desde los nuestros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que el caminar día a día de nuestro aprendizaje de querer hacer la voluntad de Él y la fe infinita reine siempre en cada uno de nosotros. Amén. Para que entendamos que Dios siempre ha tenido todo el tiempo para cada uno de nosotros y que podamos también nosotros dar lo mejor de sí para continuar esa construcción del reino de Dios en este mundo. Amén. Que sea la bendición de Dios Todopoderoso, regalándonos esa protección diaria, ese amor infinito que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanitos, por ese acompañarnos, por ese perseverar como siempre y aceptar esa invitación que nos hace el Señor a diario a compartir el pan de la palabra. Los invitamos, como siempre, a encontrarnos en estos grupos de oración, de formación a nivel presencial, que como comunidad nos encontramos los lunes en Subia, en Fusagasugá, los martes en el Ricaute, los miércoles en el barrio San Cristóbal, los jueves en el barrio Castilla, los viernes en Arborizadora Alta, en Bosa, y los sábados en Mirandel, Oratorio de Villas del Norte. Aparece acá nuestro número de contacto, el 310-554-3814. Aquí podemos obtener más información y como siempre les decimos, los esperamos con los brazos abiertos para alabar, para bendecir al Señor, para formarnos en el servicio y en la misión. También les recordamos que todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde nosotros nos unimos en la oración de intercesión a través del Santo Rosario. Están totalmente invitados a través del Google Meet y si no, a través de YouTube o del Face, todos los días en el horario de las 3 de la tarde. Damos gracias a Papito Dios por todos y cada una de aquellas personas que con corazón generoso colocan esas semillitas de amor, esas semillitas económicas que hacen posible que nuestra tarea de compartir la palabra y de llevarla a donde el Señor nos lo permita sea una realidad. Dios les bendiga y multiplique al 100%. Les damos entonces las gracias nuevamente y nos despedimos, no sin antes recordarles que todos los días a las 8 de la mañana nos encontramos también para compartir la liturgia de la palabra. Que el Señor les bendiga y les guarde y que tengan un feliz y bendecido día. Como siempre, que seamos esos embajadores, esos testimonios del Señor,
llevando la alegría, llevando el amor, llevando esa palabra generosa del Señor a los corazones de quienes más lo necesiten. Un abrazo para todos en Cristo Jesús. Un feliz día.